por el planeta yo, por el planeta yo. Ese es nuestro hashtag al comenzar esta tarde en nuestro Facebook Live. Estamos ya conectados, usted lo puede hacer también a través de wradio.com.co o verlo a través de Twitter. Siga la W Radio Colombia. Brigitte Batiste es la rectora de la Universidad de AN desde hace unos cuantos meses. A muchos nos dolió que yo hubiera salido de la dirección del Instituto Humboldt, pero sabemos que la academia siempre la ha traído mucho y la ha convertido a ella en uno de esos faros, en una de esas imágenes muy atractivas, muy interesantes de colombianos que están pensando en ciencia, pero que también están pensando en educación y en el país. Y por eso queríamos hablar con ella desde hacía mucho tiempo y es un gusto tenerla con nosotros aquí en Sigue la W. Bienvenida, Brigitte. Pues muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Uno, como dice, una videoconferencia, algo así. Entrevista. Sí, Una exacto. entrevista. Pero audio-video entrevista a través de Facebook Live, de wradio.com y por supuesto todas nuestras frecuencias. Perfecto. Andrea, revisemos nuestro numeral por el planeta yo. ¿Qué comentarios ha visto hasta el momento? Bueno, dice por acá Bárbara Nazarit, por el planeta no como carne de ninguna. Dice Montero Fernando, por el planeta yo me baño con 4 amigas. Dice por acá José Mora, por el planeta yo cuido el agua y tengo mi morral lleno de basura. Elimino mis correos electrónicos antiguos y los depuro constantemente con pequeños aportes, también se ayuda. Otro más, @Niltras, por el planeta yo dejé de consumir productos obsoletos como cambiar de celular cada año y renovar mi conciencia verde. Numeral, por el planeta yo. Brigitte, ¿usted cree que en Colombia estamos haciendo lo necesario para poner de verdad en la primera agenda de nuestro país como primer tema la emergencia climática? Porque dejemos de llamar las cosas con eufemismos, ay, que el calentamiento global, no, que el cambio climático, no, la emergencia, porque el planeta está en una emergencia. ¿Aquí estamos haciendo lo suficiente? Estamos en emergencia, me gusta mucho que empecemos por ahí porque yo creo que no estamos haciendo lo suficiente. Estamos haciendo cosas muy interesantes, estamos tratando de construir resultados novedosos, tenemos mucha conciencia, me gusta el hashtag y todo lo que la gente dice, mucha conciencia, pero no sé qué tan prácticas sean todas esas decisiones, qué tanto se pueden escalar para convertir a Colombia en un país más sostenible en el corto plazo, porque es que no estamos hablando del 2050 como la gente se imagina, vamos despacito haciendo una transición, sino como para en menos de una generación tenemos que tener resueltas muchos de los problemas actuales. Entonces sí, emergencia climática, emergencia ambiental es un buen título. Usted tiene, son dos hijos, ¿no es cierto? 2 hijas. 2 hijas. ¿Usted cómo cree que van a vivir esas 2 hijas en 20 años? ¿El planeta va a ser realmente una pesadilla? El planeta puede ser una pesadilla, sí, el planeta puede ser una pesadilla y hay muchos movimientos que están empezando a pensar en la vida subterránea, por ejemplo. A muchas sociedades les va a tocar irse progresivamente a vivir por debajo de la superficie porque el mundo por fuera va a ser tremendamente inhóspito. Y la señal de eso son estos incendios australianos, los incendios brasileros, los diluvios australianos después de una semana, es decir, todas estas paradojas climáticas, el colapso del carbonato de calcio en los océanos que va a romper las cadenas tróficas, en fin, las condiciones afuera en la superficie van a ser cada vez más caóticas y eso va a dificultar la producción de muchas cosas y la vida cotidiana. Uno a veces habla con mandatarios en las regiones y particularmente en las zonas de costa, la zona costera, y uno le dice, ¿usted qué está preparando para el momento en el que el nivel del mar se lleve a su ciudad? Y uno se sorprende que pareciera que les estuviera hablando de ciencia ficción, como si no entendieran que en realidad el nivel del mar va a subir. Yo quiero que usted lo diga aquí en los micrófonos de la W. Ciudades como Cartagena, como Santa Marta, como Barranquilla, ciudades que están al borde del mar, Buenaventura, Tumaco y tantas otras, no sé, Coveñas, Tolú, que son balnearios, Riohacha, son ciudades que están condenadas a desaparecer. Van a ser muy vulnerables. La gente a veces se imagina que el tema del incremento del nivel del mar es que poco a poco van a ir quedando sumergidas y como que uno se le van mojando las paticas y puede ir saliendo, pero no, lo que va a resultar o lo que va a suceder es que va a haber marejadas, va a haber mar de leva por meses, por semanas, cada vez más frecuente, van a ir colapsando los sistemas de alcantarillado, van a ir colapsando los servicios públicos por tiempos y casi que el precio de la propiedad va a ir indicando que ya no se trata de
balnearios En la playa, la deseables brisa, y el todos mar. esos escenarios, porque eso va a ser la foto del mes bueno, pero el resto del tiempo ya no va a ser tan bueno y va a tener unos costos muy grandes. Entonces, todas estas ciudades tienen que tener unas estrategias de adaptación al cambio climático urgentes, pero los mandatarios locales no lo ven tan urgente porque como solo están ahí 4 años y a veces menos y tienen que responder por una cantidad de urgencias, el problema ambiental, que es el importante, siempre va quedando relegado. Muchas personas opinan que a veces ser ecológico es caro y es difícil porque es muy difícil salir de la monotonía y de lo que uno está acostumbrado. Para las personas que la están viendo y la están escuchando en este momento, ¿qué recomendaciones hacerle que pueden hacer desde sus casas y que puede ser práctico y que puede ser llevado a la realidad para que se empiece a tomar conciencia desde casa? Bueno, esa es una pregunta muy frecuente y está llena de lugares comunes. Indudablemente, calcular o pensar la huella ecológica que uno hace es el primer paso que uno tiene. Eh, a, a partir de mis consumos, realmente qué es lo que le está pasando a la región o a Colombia. Por ejemplo, pongo en duda el tema de dejar de consumir carne. Colombia es un país que produce carne de manera muy ineficiente, es cierto, pero el consumo de carne, si exigiésemos que fuese certificado y que contribuyese con la restauración, sería mejor opción que dejar de comer carne. Dejar de copiar cosas, yo creo que es la primera recomendación que hago y de asumir como instrucciones para la sostenibilidad que no están afincadas en el conocimiento local. Lo otro, yo creo que caminar, salir al mundo, salir a los parques nacionales para volver a entender que el mundo está lleno de diversidad y que la ecología funciona no siempre a favor nuestro, que hay que matar y morir a veces para seguir viviendo en este planeta. Pero venga, Brigitte, yo quiero retomar la pregunta de Laura, porque uno piensa que entonces que si yo reciclo, que si no uso plástico, que entonces si uso menos el carro, estoy haciendo una contribución. ¿Es verdad que en realidad esa contribución es mínima? Sí, O sea, que yo haciendo esto en la casa no le estoy ayudando tanto al planeta como me convenzo que lo estoy haciendo. claro, el riesgo es que uno crea que está haciendo algo de fondo. Es un buen principio porque refleja la preocupación, pero uno no puede quedarse en esa satisfacción de las pequeñas cosas, porque realmente la crisis es mucho, mucho más delicada y tenemos que exigir, por ejemplo, que todo el transporte público funcione bien y que nos permita dejar de utilizar el carro privado para mejorar la eficiencia energética. Entonces, ahí ya empezamos a votar mejor y no tanto a vetar una cantidad de cosas y a ser críticos y destructivos sin soluciones. Sí, Brigitte, ya pasemos a un plano más macro, ya hablamos, digamos, de lo que puede hacer uno como persona, como particular, pero hablando de las políticas de gobierno, ¿qué se está haciendo en este momento? ¿Qué hace falta? ¿Y qué es urgente por parte del gobierno nacional para pues seguir o mitigar los efectos del cambio climático? Bueno, hay cosas muy chéveres que se han venido construyendo no solamente en este gobierno, sino desde los anteriores, porque sí hay una política de Estado creciente a través del Departamento Nacional de Planeación, a través de los funcionarios públicos que permanecen a veces más que los directivos y que contiene muchos de los temas de adaptación a cambio climático, lucha contra la deforestación, las políticas de biodiversidad y gestión de servicios ecosistémicos. Hay mucho material, muchos avances, pero sí nos estamos quedando cortos en una palabra que está de moda, la articulación de todos los actores que tienen responsabilidades ambientales. Sobre todo el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que es uno de los que realmente incide muy, muy, muy marcadamente en la calidad ambiental del país. Yo les invitaría a, por ejemplo, a las discusiones que estamos teniendo en la Gran Conversación Nacional. Es una conversación creada por razones coyunturales, pero donde realmente muchas personas están participando para expresar no solo su preocupación, sino poner sobre la mesa soluciones potenciales de corto y mediano plazo para esos temas. Tuvimos hace una semana la gran conversación sobre la deforestación y, por ejemplo, la pregunta de si vamos a poder o no sembrar 180 millones de árboles en el periodo que el presidente Duque está proponiendo. Tenemos la gran conversación de la próxima semana con respecto al tema de la emergencia climática. Colombia debe declarar la emergencia climática. Estos son espacios en los cuales toda la ciudadanía puede participar y ayudar a entender qué es lo que está pasando y cómo debemos responder de la manera más Pero adecuada. si la debe declarar. No sé, yo creo que es muy... tiene
tanto de ancho como de largo, porque la declaración, ustedes saben que las declaraciones en Colombia pueden ser bastante rituales y Sí, protocolarias. sí. Nos Y eso con- no significa nos nada. contentamos con, Pero podrían permitir más recursos o recursos extraordinarios, qué sé yo. claro, uno hacer la declaración de la emergencia climática, al hacerlo debe definir una ruta de acción muy específica y unas inversiones muy específicas, pero pues yo creo que debíamos concentrarnos tal vez en cumplir los acuerdos de paz a fondo primero, porque la gobernabilidad es fundamental antes que cualquier otras medidas que pueden significar desperdicio de recursos, porque no tenemos cómo prevenir la deforestación en zonas que no tienen el control del gobierno, no tenemos cómo prevenir la destrucción que está causando la minería ilegal, y eso son acciones que son propicias a Sí. la adaptación climática, ¿no? Brigitte, usted habló de los 180 millones de árboles que prometió sembrar el presidente Duque. ¿Usted sí cree que eso es posible en lo que queda del cuatrienio Duque, que ya son 2 años y medio? Yo creo que sí. Curiosamente, creo que ¿Usted sí cree hay que la sí se pueden sembrar los capacidad. 180 ¿Cuántos hay millones? ya? ¿Pero cómo? Pues tal vez no lleguemos a 180, 150. Son 300.000 hectáreas de bosques sembrados, pero es que no tenemos a veces una idea clara de qué es lo que ya está pasando, de cuántas millones de hectáreas se están sembrando hoy en día por compensaciones, por acción de la sociedad civil, por reforestación de muchísimos actores y personas que están todo el tiempo haciendo ese esfuerzo. Entonces lo primero que hay que tener es conciencia de que ya estamos sembrando centenares de miles de árboles en muchas partes, que los estamos cuidando, porque la duda antes era uno los siembra y los deja morir, eso no sirve para nada. Las corporaciones autónomas con o más prestigio también están actuando en el tema de la restauración y la reforestación, pero sí necesitamos monitoreo y hacer un llamado a todos los actores privados y públicos a que nos digan cuántos árboles puede sembrar a usted y dónde los va a sembrar y cómo los vamos a cuidar. La Universidad de AN está construyendo un aplicativo para hacer eso. Es que diariamente tendrían que sembrarse 246 millones de árboles. No, digo, 46.000. 246.000 árboles. Claro, ¿Eso es claro, posible? esos, piensa que son 600 árboles por hectárea, entonces eso pueden ser Pero eso uno cómo lo siembra. 2.000 hectáreas, 3.000 hectáreas. O sea, pasa uno Pues- con una avioneta y ¡rum! Suelta unas semillas o cómo se hace. Pues pregúntale a los palmeros cómo siembran palma en un predio para ver cómo uno puede tener 13, 15.000 hectáreas sembradas en 3 o 4 años. Obviamente hay un orden de magnitud de por medio, pero la siembra de árboles puede tener otras opciones tecnológicas para que funcione. Países como la India, como China, han utilizado su ejército para sembrar millones de árboles, incluso en jornadas de 3 o 4 días. Entonces, lo importante es saber dónde y quién nos va a cuidar, porque uno no nos puede poner ahí para que se mueran al otro día, por supuesto. Sí, Brigitte, Claro. usted pues tocaba un tema y que a veces son los lugares comunes y también Juan Pablo decía, bueno, es cierto esto de que el planeta realmente está en crisis o no, incluso hay muchas películas, ¿no? Que hablan del fin del mundo, pero con bases muchas veces científicas y uno se queda pensando, oiga, ¿qué desierto hay en esto y qué no? Por los lugares del mundo en los que usted ha estado con la comunidad científica o incluso en Colombia, ¿qué puntos específicos le preocupan a usted y que son realidad? Por ejemplo, cuando dicen que Miami se va a desaparecer, que también el Manhattan. agua en Europa, Manhattan, que incluso esto también afectaría a Latinoamérica, ¿qué de eso es real y qué hechos concretos sí nos tienen en peligro al planeta? Bueno, la prueba de que hay una real amenaza para muchas de las ciudades costeras está en los proyectos de construcción de diques que ya están comenzando a desarrollarse en ellas. Es decir, ya hay estudios, empiezan a hacer licitaciones para las pruebas piloto, un poco como, ¿se acuerdan? Pacific Rim, el de Sí. Titanes del Pacífico, construían esas grandes barreras Sí, para contener el para agua. contener el agua. O sea, eso es verdad, eso ya es Eso inminente. está pasando y uno dice, bueno, esas soluciones tecnológicas con ese costo en Venecia. Por ejemplo, Venecia lleva 18 años construyendo un sistema de diques gigantescos. Se han Pero robado está toda la col- plata. Están eso no solo colgadísimos. sucede aquí. Están colgadísimos. Claro, porque se han robado la plata. Y por eso el nivel sigue subiendo en Venecia. Y Venecia está condenada. Lamentablemente la visitaríamos a manera de submarino y buzo en el año 50, es muy probable. pesar. No, pero tal vez Aproveche, no es tan ahora. catastrófico, no tan catastrófico. Pero miren las noticias de hoy. El tema de la plaga de langostas en el Cuerno de África. Esto es absolutamente espeluznante. No es que no haya habido plagas de langostas, la Biblia las reseña, Eso le iba a decir, pero, incluso es apocalíptico. pero se están llevando las cosechas de una de las regiones más vulnerables al hambre en el mundo y no hay nada que hacer. Es decir, fumigar las langostas que están volando, dice la FAO, puede costar $70 millones al día. ¿Y quién puede operar eso ya en este momento? Entonces, pues hay que dejar En que pase la Colombia. Aquí langosta. tenemos unas avionetas para fumigar
Podríamos tratar de exportar la experiencia. Y en Colombia, ¿qué realidad ya es inminente que a usted le preocupa? Venga, esto no es ciencia ficción, esto no es película, esto nos puede pasar ya. Los escenarios de cambio climático del IDEAM son muy buenos, son escenarios que muestran cómo casi toda la cordillera andina va a tender a aridizarse, es decir, a ser más seca en los próximos 30, 40 años. Vamos a perder una buena cantidad de agua. Boyacá, Santander son departamentos muy, muy amenazados por sequías crecientes y ya lo estamos viendo. Todo el Valle del Magdalena, el Valle Seco del Magdalena, el Piedemonte de los Llanos, la costa Caribe. Hay regiones en la costa que están absolutamente a punto de colapsar porque cuando es verano extremo tenemos problemas de sequía y fuego, y cuando es invierno se inunda todo. Entonces las economías no pueden funcionar en sistemas tan impredecibles. Claro. Numeral por el planeta yo, @Ronald S2126, numeral por el planeta yo, le pediría al señor presidente que no insista en la aspersión aérea del glifosato. Está siendo prohibido en muchos países. Anótelo, Brigitte, porque en segundos vamos a hablar de glifosato. @Mauro B. Biomar, numeral por el planeta yo, no pienso en tener hijos. No se extraerían tantos recursos, no sería necesario producir tanto alimento. El problema somos nosotros, pero nadie lo reconoce. Y le doy otro más, @SAC Integral SAS, numeral por el planeta yo, empaco en bolsas plásticas las botellas PET. En las bolsas plásticas en botellas PET. Tengo que ir con un corte, rapidísimo su comentario, Brigitte. Hoy nace el colombiano 50 millones, pero la población del mundo ya está en proceso de estabilizarse. El problema no es tener hijos o no tener Esa hijos, es una sino gran pregunta. que si los se que tiene tengamos sean muy queridos, estén muy bien criados y muy bien educados para poder resolver las crisis que se nos vienen. Vamos a poner en problemas en segundos a Brigitte Batiste, la rectora de la Universidad de Anne, en segundos. Pero antes, numeral por el planeta yo. @Catalina Pinet 11 dice, numeral por el planeta yo, no hago nada y no sé qué hacer para que en verdad valga la pena. Creo no contribuir con la contaminación, pero sé que no es nada para un planeta que está enfermo. Otro comentario, @Nana Castro Gonza, numeral por el planeta yo, hago reciclaje textil, ya que junto con el plástico es el más contaminante. Tengo mi propia empresa donde recojo jeans, reciclo y camisas, haciendo nuevas creaciones. Y nos pone un enlace. Y @MULA OFIC escribe, numeral yo ¿qué hago? MULA OFIC, numeral por el planeta yo, dejaría de desperdiciar recursos en personas que salen peor de cómo entran y perdieron su libertad. Obligarlos a que siembren, contribuyan al daño que hacen las empresas. Brigitte Batiste es nuestra invitada hoy en Sigue la W. Vamos con las preguntas contundentes, Andrea. Bueno, empecemos entonces por uno de los temas que ha sido polémico incluso desde el 21 de noviembre, que es una de las manifestaciones de quienes están liderando este paro ciudadano y dicen, venga, no más fracking. El presidente Iván Duque se ha comprometido en campaña a no hacer fracking y ahora, según dicen algunos, pues está cambiando la versión, ya se están autorizando proyectos pilotos de fracking. Brigitte, usted como experta, ¿cuál es la verdad del fracking y qué está haciendo en este momento el gobierno frente a esto? Porque usted hizo parte también, además de esas mesas de diálogo con expertos, ¿no? Sí, y este es un tema que demuestra, digamos, la urgencia de las discusiones democráticas y la urgencia también de tener mucha ilustración en los debates, porque tal vez lo primero que ha resultado evidente es que hablamos mucha paja. Mucha carreta. Sí, los que están a favor y los que están en contra decían que en una pequeña encuesta que me dieron a conocer, más del 90% de las personas que participaban en los debates no habían leído nada nunca acerca del fracking, salvo los mensajes de otros colegas que decían lo que querían oír. De manera que el fracking es uno de esos temas que requiere mucha más ilustración y por eso yo apoyo la idea de los pilotos de fracking que la comisión que convocó el gobierno está recomendando con una creación de condiciones para que haya vigilancia, para que haya un experimento transparente, para que la gente pueda eventualmente decidir si quiere o no con todo el contexto, porque una parte del contexto es real, nos vamos a quedar sin energías fósiles para la transición, tal vez no tenemos cómo responder a esa demanda en los próximos 10, 25 años y el fracking... Estamos hablando de petróleo, de gas, la crisis que se alertó hace poco. Sí. Hoy el presidente de Ecopetrol presentó los escenarios a los años 2040, dice incluso con un incremento gigantesco de las energías no
de las energías renovables y de la liberación de combustibles fósiles, vamos a seguir teniendo que utilizar recursos de energías fósiles en Colombia. Pero usted no le cree Pero a los por otro lado, el estudios que agua. dicen que el fracking puede generar problemas con aguas subterráneas, que el fracking puede llegar a generar problemas o más bien se puede convertir en un elemento que genere movimientos sísmicos. O sea, a esos estudios no se les puede creer o cuál es la No, realidad al también, respecto. también hay evidencia que indica que hay riesgos en la actividad y que eventualmente en algunas regiones o en algunas condiciones no vale la pena hacer fracking. Otra cosa puede ser que no vale la pena para darnos el apo y de una vez brincar lo más rápido posible hacia otros modelos de energía, pero piensen ustedes los otros modelos de energía que implican eólicas, que implican Solar. incluso represas, solar, todas tienen una huella ecológica importante. Por ejemplo, las aspas de las hélices que se usan en los molinos son muy difíciles de reciclar porque son de materiales muy complejos y su Sí. huella ecológica implica acero, implica carbón. Entonces, no hay manera de encontrar una solución única. Y por eso el fracking debe mantenerse en la discusión, vivo en Y la hacer un canasta. piloto vigilado, es lo que usted dice. Y yo digo, seguir las Es recomendaciones que de la así comisión de lo expertos. dice la comisión, que así se va a hacer. Pero quiero preguntarle por esos casos que incluso es un tema recurrente, ¿no? En los debates. Pero entonces, ¿cómo en otros países ya han prohibido totalmente el fracking porque nos llevan adelante esos pilotos, esa implementación del fracking ya como política y se dan cuenta que el daño ambiental es más grande que los beneficios? Bueno, ¿Qué yo hablar de no esos creo que estudios? haya una única respuesta para evaluar digamos, los costos y los beneficios en cada uno o de una manera general que cobije a todas las decisiones. Muchas decisiones a favor o en contra del fracking se han hecho por razones políticas, por razones de decisión colectiva, por razones electorales en muchos otros países, también por razones de conciencia y prevención. Hay países que no tienen la posibilidad de hacer fracking, como Francia, y se dan el lujo de decir, nosotros no vamos a hacer fracking y lo prohibimos, pero pues es que no es un tema relevante para ellos. Eh, Ellos no dependen de eso. Ellos no dependen de eso. Los Estados Unidos está haciendo fracking en muchísimas partes, han aprendido a hacerlo y no necesariamente los efectos son los que nos pinta Rolling Stone en su entrevista de hace unos años, de hace unos meses, llena de casos, que es una forma de tratar de entender y aproximarse a las consecuencias del fracking. Yo lo que digo es, mantengamos el debate y conversemos. Lamentablemente hay algunos opositores al fracking que no quieren ni siquiera conversar, ese es un punto de inflexión que no quieren considerar y pues habrá que mirar políticamente cómo se resuelve. Bueno, Brigitte, hablemos ahora del tema del glifosato que usted ya mencionaba anteriormente. ¿Está de acuerdo usted con que vuelva pues, el uso de glifosato para acabar con los cultivos ilícitos en el país? No, ahí sí creo que desde hace muchos años he manifestado mi opinión, creo que el uso del glifosato lo que incrementa son las capacidades adaptativas de los que plantan la coca y que incrementa la innovación del otro lado. Eso es una cadena de respuestas acelerada que no nos va a sacar del problema. Yo lo que creo es que debemos enfrentar el toro por los cuernos y ahora que estoy en la academia lo puedo decir más abiertamente, debemos buscar por la legalización de los cultivos de coca, legalizar y mirar qué vamos a hacer con toda la coca que se produce, como en Bolivia, como en Ecuador y Perú, y desarrollar una industria de la coca. El cannabis está en ese proceso y no vamos a esperar a que otro país nos quite el negocio que podría estar basado en una planta nativa. Bueno, Ya pero está eso, pasando no, en Cauca. pero eso que usted está diciendo es muy importante. Mm. Legalizar la coca no es abrirle la puerta a los narcotraficantes para que entonces digan, no, pues si allá yo puedo sembrar la coca legal, por los laditos voy haciendo mi cocaína y por otro lado voy sacando el té de coca, el pan de coca, bueno, los otros productos que se pueden hacer a partir de la hoja de coca. Pues digamos, el escenario no sería peor porque por el ladito ya está saliendo toda. Entonces tal vez salgan Sí, pero menos. pueden producir más y Sí. con mayor calidad y le pueden meter tecnología. Pues se ya, baja eso todo está también pasando. la oferta. Todo eso está pasando. Queremos es que baje la oferta y no vamos a venderte de coca. Vamos a vender, son moléculas complejas desarrolladas por farmacéuticas. La hoja de coca tiene más de 40 compuestos de alto Medicinales. interés farmacéutico y estoy segura que una industria bien desarrollada de esos productos podría competir con la ilegalidad de la coca y sobre todo si la coca es legal y sale de ladito, el volumen que habría para exportar junto con un tratamiento médico y epidemiológico, que es lo que requerimos, podría ayudar a solucionar el problema.
Hay pruebas científicas, informes científicos que comprueben el daño del glifosato sobre la salud humana y también sobre el medio ambiente. Sí, son las que publicaron la OMS y que cuando era ministro de Salud el doctor Alejandro Gaviria hicieron que se hiciera un llamado de atención muy estricto acerca de las fumigaciones. Eh, Asperjar glifosato sobre ecosistemas silvestres o zonas donde hay cultivos de pancoger es una muy mala seña, es un mal experimento además, porque no tenemos los datos para evaluar si está causando o no un efecto grave. Uno de los mandatos que se dio hace ya varias décadas para definir si el uso del glifosato era perjudicial era que se monitoreara con mucho cuidado lo que le pasaba al suelo, a la biodiversidad. Nunca se hizo, entonces seguimos sin datos. Entonces, no hay razones para creer que ahora sí lo vamos a hacer cuando también tenemos evidencia de que el glifosato no está funcionando. Óyame, Brigitte, es que no me puedo sacar de la cabeza lo que usted dice. ¿Hay algún país en donde, bueno, en Bolivia es legal el cultivo de coca? Claro, en Bolivia es legal el cultivo de coca y el uso tradicional, Ajá. y estoy segura de que hay muchísima gente haciendo investigación respecto a las propiedades medicinales de la hoja de coca. ¿Aquí en Colombia se ha hecho investigación al respecto? Sí, el SENA con ONGs del exterior está trabajando en Popayán con la autorización de antinarcóticos, es decir, es una investigación completamente vigilada y legal para la producción, por ejemplo, de fungicidas y de abonos basados en la hoja de coca que han resultado muy eficientes, abonos foliares. Entonces sí hay una economía alternativa que se puede desarrollar. Estábamos hablando de ese diálogo con el presidente Iván Duque. El gobierno Santos sí decía, incluso en escenarios internacionales, que era necesario replantear el tema de la lucha contra las drogas, porque eso no estaba funcionando y siempre le echan el agua sucia a los países productores, pero no a quienes consumen. Usted ha tenido la oportunidad en ese diálogo social también con Casa de Nariño de manifestarles ese planteamiento estructural sobre el tema de la coca y lo que deriva después en narcotráfico, pero hacerlo de una manera, ¿Qué posibilidades hay de pues, que eso pase? claro, de que eso suceda. ¿Qué posibilidades concretas hay de que eso suceda y cómo lo asume el actual gobierno? Bueno, en esta oportunidad no ha habido ese diálogo todavía. Lo que estamos haciendo en la universidad, en conjunto con otras universidades del país, es buscar una coalición para la investigación acerca de la coca legal, para poder hacer propuestas con fundamento. Concretas, sí. Sí. ¿Y qué tan buen ambiente o eso podría pasar en cuánto tiempo? Porque es que hay muchos intereses que eso lo hacen ver como pues una utopía. Pues yo nací con el problema en los años 80 y 90, ya ese era indudablemente uno de los problemas más graves que promovía deforestación. Tuve que vivirlo durante toda mi gestión en el Instituto Humboldt, de manera que hay que empezar, ¿no? Eso nunca es tarde. Brigitte, antes de despedirla, yo estoy leyendo aquí algunos de los comentarios que están haciendo a través del Facebook Live y hay uno en donde le están regañando. Dicen que usted Muy dejó bien. mal delimitado el páramo de Santurbán. Porque yo ni el Humboldt delimita el páramo de Santurbán. Esa es una atribución de las autoridades ambientales. Nosotros hicimos todos los estudios que se requerían para tomar la mejor decisión posible. Esos estudios, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, vieron la luz y hoy en día son parte de la discusión de la delimitación con participación, que es lo que ordenó la Corte Constitucional. Pero ha sido un proceso largo, muy interesante y donde creo que vamos a lograr digamos, una innovación importante en la gestión territorial a medida que la participación local se va cohesionando. ¿Usted cómo se mueve? Yo llegué a pie aquí porque, bueno, estoy cerca, la universidad está cerca de estos estudios, pero normalmente en el carrito eléctrico que la EAN tiene como parte de su laboratorio móvil para evaluar. Súper. ¿Y cómo le ha ido? Es una machera. ¿De carro eléctrico? El carrito es, ¿Y no le además es falta muy fuerza? pequeñito, ¿No se le cuelga? Bogotá, ¿Subiendo la Además, circunvalar? Son muy Bogotá es caros, ¿no? planito, tratamos de movernos poco para no contribuir al trancón. ¿Y la carga? ¿Es fácil encontrar carga en la ciudad? No, ese es uno de las limitaciones importantes. Nosotros cargamos en la universidad y hay 2 o 3 puntos de carga. Este es un punto que claramente hay que solucionar con los próximos modelos que lleguen. ¿Y el recibo que les llega por la carga que hacen para el carro les llega muchísimo más caro o no? No sé, hay que preguntar. Esas sí son cotizaciones Bueno, con Laura pues, Palomino. Estoy pensándolo. Bueno, solo carro ya es muy costoso, o sea, no es de acceso para todo el mundo. El carro es costoso. El construir carro eléctrico tiene una huella ecológica 6 veces más alta La que pila, ¿no? construir cualquier otro carro, la pila, los metales, todo.
Así que no hay solución perfecta. Yo preferiría andar en metro o en andar o en tranvía Pero de aquí o a en que esté el bicicleta. La metro, universidad no me deja andar en bicicleta, dice que me voy a romper la cabeza por ahí. Brigitte, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. De verdad es un gusto haberla tenido con nosotros. A ustedes muy gentiles y bueno, que nos visiten en la universidad, por favor. Allá nos